Buenos días. Hoy mi compañera Gilma Alejandra Vargas y quien les habla, Judy Jimena Patarroyo, les contaremos sobre las principales diferencias entre los activos bajo NIF y NIF Pymes, basándonos en la información obtenida del documento llamado Otro documento sobre NIF y NIF para Pymes del señor Leonardo Barón García. Gracias, Jimena. Ahora les hablaré del efectivo y equivalentes de efectivo. Como sabemos, hace referencia a caja, bancos, inversiones a corto plazo con un periodo de recuperación menor a 3 meses y de acuerdo al análisis que hicimos del libro mencionado, para NIF plenas es la NIC 7 y utilizan el método directo para presentación de los flujos de efectivo y los flujos de efectivo tienen una forma establecida para su presentación en términos netos, es decir, solamente puede usar este formato. En cuanto a las NIF Pymes, es la sección 7 y no se exige un método directo para la presentación de los flujos de efectivos y tampoco se exige un formato como tal para la presentación de esta información. Propiedad, planta y equipo. Son aquellos activos tangibles que se esperan utilizar en más de un periodo contable, sea en la producción, suministro de bienes y servicios o en la administración. En ellos se incluyen aquellos activos arrendados que no son propiedad de inversión. En la comparación tenemos la NIF, que es la NIC 16. En ella nos habla que permite seleccionar la política contable de medición posterior entre el método de la revaluación con cambios en el ORI y el costo. También se debe realizar anualmente la revisión al valor residual, la vida útil y el método de depreciación del elemento de propiedad, planta y equipo. Y a comparación con las NIF para pymes, en ella nos dice que se debe medir al costo menos depreciación y deterioro acumulado y no permiten el método de la revaluación. En ella no exige la revisión anual, solo cuando existe un indicio significativo se debe hacer. Continuamos con propiedades de inversión. Recordemos que las propiedades de inversión son aquellos terrenos o edificios mantenidos para arrendar a terceras personas, obtener plusvalías o un uso a futuro indeterminado. No son parte de propiedad, planta y equipo. Para las NIF plenas es la NIC 40 y permite seleccionar la política contable de medición posterior entre el valor razonable con cambio en el estado de resultados y el costo. Y para NIF Pymes, la diferencia es que se debe medir siempre a valor razonable con cargo al resultado a menos que exista un costo o un esfuerzo desproporcionado. Intangibles. Un activo intangible es identificable, no monetario, sin esencia física. Por ejemplo, los programas de computador, los derechos de autor o las listas de clientes adquiridas. En nuestra comparación, en las NIF es la NIC 38. En esta permite seleccionar la política contable de medición posterior entre el método de revaluación con cambios en el ORI, si existe un mercado activo y el costo. Anualmente se debe revisar el valor residual, la vida útil y el método de amortización del elemento intangible. Los costos de investigación se reconocen el resultado del periodo y los costos de desarrollo se reconocen como un activo intangible. Los intangibles con vida útil indefinida no se someten a la amortización, pero se aprueba deterioro anual. Y en las NIF para pymes se debe medir al costo menos depreciación y deterioro acumulado y no permite el método de la revaluación. No se exige la revisión anual, solo en caso de que exista un indicio significativo. Los costos de investigación y de desarrollo se reconocen en el resultado del periodo
y requiere que todos los intangibles se amorticen y no se reconoce que existan intangibles de una vida útil indefinida. Les hablaré de inventarios. Inventarios son aquellos activos para ser vendidos en el curso de la operación, en proceso de producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos. Pueden ser corrientes y no corrientes. En cuanto a diferencias entre los activos bajo NIF y NIF Pymes, no hay ninguna relevante. Activos biológicos. Los activos biológicos comprenden todos los animales vivos y las plantas que sean relacionados con actividades agropecuarias, también como las cosechas para la venta y la recolección de productos agrícolas. Ejemplo de un activo biológico son las vacas mantenidas por un productor agropecuario, o es el cultivo de café mantenido por un productor agropecuario. En las NIF es la NIC 41. En ella exige su medición al valor razonable en el punto de recolección con cambios en el resultado, y en la comparación con las NIF para pymes, en esta se debe medir al valor razonable con cargo al resultado, a menos que exista un costo o un esfuerzo desproporcionado. Continuamos con contratos de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento operativo es un contrato mediante el cual el propietario de un activo transfiere el derecho de su uso a otra persona o empresa a cambio del pago de un canon mensual. Para NIF plenas se usa la NIC 17 y establece que se requiere que el arrendador o el arrendatario reconozcan los pagos de un arrendamiento operativo de forma lineal. Si los pagos están estructurados de esta forma, se deben incrementar en la línea de inflación general esperada. Para NIF Pymes, este no es un requerimiento determinado ni es obligatorio. Activos no corrientes mantenidos para la venta son aquellos que comprenden todos los activos no corrientes, los cuales su importe en libros se recuperará a través de una transacción de venta. Su uso es continuado y pues este activo está disponible para la venta en inmediato en su estado actual. En nuestra comparación, esos activos no corrientes mantenidos para la venta en las NIF es la NIF 5, y trata el tema que previo el cumplimiento de algunas condiciones no se deprecian y se miden al menor entre el importe en libros y el valor razonable menos los costos relacionados con la venta. Y en la NIF para pymes no existe el requerimiento de clasificar o de medir un activo no corriente destinado para la venta. Lo único es que se debe someter a una prueba de deterioro. Activos de exploración y evaluación de recursos minerales. Para NIF plenas se usa la NIF 6, que trata el reconocimiento de este tipo de activos. En esta se determina que se permite seleccionar el método del costo o de revaluación para esta clase de activos. En cuanto a NIF para pymes, la diferencia es que deben tratarse como si fueran elementos de propiedad, planta y equipo y de intangibles según corresponda, y solo se permite seleccionar el método del costo. Referente a las propiedades de inversión, en nuestra comparación en las NIF es la NIC 40, y esta permite seleccionar la política contable de medición posterior entre el valor razonable con cambio en resultados y el costo. Y en las NIF para pymes se debe medir al valor razonable con cargo al resultado, a menos que exista un costo o esfuerzo desproporcionado. Finalizamos con los beneficios a los empleados. Según las NIF plenas, se debe utilizar el método de la unidad de crédito proyectada para medir la obligación y el gasto relacionado con los pasivos del beneficio del empleado, y para NIF para pymes la provisión de un método simplificado para calcular la obligación por beneficios definidos. Si la utilización del método de la unidad de crédito proyectada para medir la obligación y el gasto relacionado darían lugar a un costo o esfuerzo indebido.
Hasta aquí es nuestra comparación en los activos entre las NIF y las NIF para pymes. Muchas gracias.